Tifón se abate sobre San Andrés por Gonzalo Duque Escobar. Razón Pública, Bogotá, 23 de noviembre de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. Resumen. El desastre de noviembre 17 pasado en San Andrés y Providencia por el huracán Iota, histórico por ser el primer evento de categoría 5 que se abate sobre el archipiélago colombiano ubicado en el Caribe, destruyendo el 80% de Providencia, hace imperioso volver sobre las amenazas hidrogeológicas y climatológicas que afectan a Colombia, exacerbadas por el cambio climático, para examinar las medidas que debemos adoptar al mitigar sus riesgos. Con su ojo transitando sobre los 13,5 grados de latitud norte y 81,6 grados de longitud occidental, una presión mínima de 925 milibares, vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y ráfagas de 287 kilómetros por hora en su desplazamiento a velocidad de 16 kilómetros por hora en dirección este-oeste, el huracán Iota se abatió sobre las islas Providencia, Santa Catalina y Banco Quitasueño. Sabemos que fenómenos ciclónicos del Atlántico como este, cuya ocurrencia históricamente con magnitudes 3 a 5 en la escala de Saffir-Simpson es de 2 eventos por año en promedio, además de dejar destrucción a su paso por el Caribe también, con sus brazos extendiéndose hasta 500 kilómetros desde el ojo del huracán, genera fenómenos colaterales en el norte de Colombia al provocar con sus vientos y lluvias intensas mar de leva, erosión costera, inundaciones y deslizamientos. El departamento de San Andrés, único de Colombia sin territorio continental, está constituido por un archipiélago de islas con una superficie de 44 kilómetros cuadrados, donde habitan 80.000 compatriotas, más cayos e islotes ubicados sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental. Ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Imágenes, afectaciones en Providencia, el 18 de noviembre de 2020 en el Heraldo, Wiki y mapa de Wikipedia. Imágenes también del tiempo. Ciclones tropicales. Obsérvense la dirección este-oeste de tifones y huracanes transitando por vecindades del ecuador terrestre, condicionada por aguas cálidas, y la dirección este-oeste del viento. La trayectoria se explica por la fuerza de Coriolis, según la cual 1. No solo las corrientes oceánicas bajando frías del Polo Norte para doblar en África hacia las Antillas, donde llegan calientes, regresan por la costa este de Norteamérica, y también subiendo del Polo Sur frías hasta Perú y Ecuador para doblar hacia Indonesia, donde llegan cálidas, descienden por Oceanía al Antártico. Y 2, sino que también los remolinos formados en el aire y en el agua igualmente giran todos en sentido directo en el hemisferio norte y todos en sentido retrógrado en el hemisferio sur del planeta. Lo anterior dado que la Tierra rota de oeste a este y que la fuerza centrífuga decrece con la latitud yendo del Ecuador a los polos. Si bien gracias a la observación satelital el estudio de los ciclones tropicales permite elaborar pronósticos espaciotemporales con días de anticipación y una probabilidad significativa, estos fenómenos que no son predecibles desde la antigüedad fueron del interés humano cuando la mitología griega los asociaba a la ira de los dioses. Según el mito, Tifón, hijo de Gea, un colosal y espeluznante monstruo alado, quien intentó destruir a Zeus en venganza por haber derrotado a los titanes, además de erupcionar lava, creó los huracanes con el batir de sus enormes alas. Para los griegos, otros fenómenos como los terremotos ocurrían cuando Poseidón, el dios de los mares, hacía tambalear a Atlas, quien sostenía el mundo en sus hombros como castigo de Zeus. Ver Colombia, huracanes y terremotos acechan. Imagen, rutas predominantes y regiones de formación de ciclones tropicales.
La amenaza. El cambio climático del planeta explicando un aumento de la temperatura de 1,5 grados Celsius a 2,5 grados Celsius durante los próximos 50 años en tierras emergidas, según las características de las diferentes regiones del planeta, además de propiciar la ocurrencia de los eventos climáticos extremos durante las dos fases del ENSO, tal cual ocurre ahora con la Niña, que está afectando a Colombia durante el actual invierno, también afectará a los océanos y con ello la exacerbación en intensidad de los ciclones por el Caribe. Es decir, el calentamiento global como factor de desastres hidrogeológicos se traduce ahora en un cambio de la amenaza, provocando tormentas ciclónicas de mayor intensidad, lluvias inusuales y sequías severas, lo que se traducirá en inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y degradación ambiental para los países ubicados en las rutas de los huracanes. La intensidad de una tormenta ciclónica se califica desde 1 a 5 con la escala Saffir-Simpson en función de la velocidad de sus vientos. Así, cuando la categoría es 1 hay inundaciones en zonas costeras y daños menores en zonas urbanas por vientos entre 119 y 153 kilómetros por hora y olas que pueden llegar a 1,5 metros de altura. En categoría 3 son vientos de 178 a 209 kilómetros por hora y mareas de 2,7 a 3,7 metros. Cuando en la categoría 5 hay destrucción masiva de viviendas e infraestructuras con vientos sostenidos por encima de 250 kilómetros por hora o por olas que pueden superar los 6 metros de altura. Ver ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Imagen ruta de ciclones tropicales en América. ¿Qué hacer frente a los huracanes? Antes, elaborar un plan de contingencia de carácter participativo, almacenar alimentos y agua, cubrir ventanas y regular techos, disponer de forma segura de documentos importantes, surtir medicamentos recetados, elaborar directorio telefónico de contactos estratégicos, encender la radio de pilas para recibir información, limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras, podar ramas de árboles que amenacen daño, preparar botiquín de primeros auxilios, proteger vidrios y cristales con cinta adhesiva, realizar simulacros para ajustar el plan familiar de emergencia, tener a la mano ropa de abrigo e impermeable, atender directrices sobre planes para evacuaciones y refugios, incluidos los de las mascotas, revisar el plan con los vecinos y hacer los ajustes necesarios. Durante el huracán, conservar la calma y tranquilizar a los familiares, cerrar llaves de paso de gas y agua, desconectar aparatos interruptor de energía eléctrica, mantenerse alejado de las puertas y ventanas, encender el radio de pilas para informarse, prevenir el impacto de la tormenta eléctrica, mantener el estado de alerta hasta el fin de la emergencia, revisar acciones contempladas en el plan. Después, verificar la seguridad del entorno afectado, hacer lo propio con vecinos y amigos. Si tiene que evacuar, prepare un kit listo para llevarlo planeado. Asegúrese de seguir las recomendaciones de distanciamiento social por pandemia, seguir recomendaciones de los comités de defensa civil para protegerse a sí mismo y a las otras personas, hacer ajustes post-emergencia al plan. Imagen tormenta tropical Iota, Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Impacto de Iota. El archipiélago, con un PIB de 1,63 billones de pesos en 2019, movido por el turismo, por el gasto público y por el comercio, cuya participación es del 0,15% en el PIB total, reporta daños así en San Andrés, más de 1.400 viviendas parcialmente destruidas, 60 establecimientos de comercio afectados, 110 alojamientos y 3 hoteles con algún grado de afectación. En Providencia, donde habitan aproximadamente 6.000 personas, daño en el 98% de sus 1.500 viviendas. Súmese a lo anterior la pérdida generalizada de playas ocasionada por el mar de leva. A la problemática de la falta de agua y luz,
a la escasez de comida y el daño en cultivos de caña, plátano, coco, sandía y otros productos transitorios afectados por el huracán, en un escenario en el que el 85,4% de las viviendas no tenían cobertura de acueducto ni alcantarillado, según el DANE. Se suma el daño funcional del Hospital de Providencia, donde el alcalde Norberto Gary Joker informa de una afectación en infraestructura del 98%, aunque solo se registran 2 personas fallecidas. El gobierno declaró situación de desastre departamental en San Andrés, Providencia y Santa Catalina por 12 meses prorrogables. El costo del plan de acción y respuesta a esta emergencia y a la problemática de la pandemia, según el presidente Iván Duque, quien debió esperar en Cartagena para partir hacia el archipiélago para atender la crisis más de 15 horas después del pase del huracán Iota. Inicialmente se estima en 135.000 millones para acometer 118 acciones que incluyen remover escombros y restablecer servicios públicos esenciales y proveer de forma acelerada la ayuda humanitaria, entre otras acciones de la fase de emergencia. No obstante, la reconstrucción en sí, que se esperaba duraría 100 días, será más costosa y demorada, el gobierno reconociendo luego que no hay una cuantificación suficiente de las pérdidas en materia de infraestructura. Concluye que el tiempo sería mayor y planea invertir más de 30.000 millones para el alcantarillado de San Andrés, además de 150.000 millones de pesos adicionales para arreglar la infraestructura afectada. Imagen panorámica de San Andrés en Señal Colombia. El largo plazo. Sabemos que los daños potenciales asociados a huracanes, de conformidad con su intensidad, varían desde daños funcionales y otros como los asociados a caída de árboles o objetos lanzados como proyectiles y afectaciones en tejados, ventanas o casas móviles y embarcaciones no amarradas, pasando por afectaciones estructurales de los edificios, al igual que por cultivos arrasados y por efectos severos de tormentas eléctricas, flujos de lodo y deslizamiento, llegando hasta la destrucción total con pérdida de vidas. Súmense las inundaciones en zonas costeras y tierras adentro o incluso en plantas bajas de edificios cercanos del litoral, además de eventos hidrogeológicos y de la erosión de bancales y playas, lo que conlleva a la pérdida de los frágiles ecosistemas costeros. El primer elemento a considerar, además de la construcción de defensas frente a los eventos señalados, según se trata de un ambiente litoral y en montaña, es la ubicación de la vivienda en zonas de amenazas a huracanes. Allí, además de contar con un mapa de amenazas potenciales a escala de detalle, señalando zonas aptas libres de amenaza severa por erosión, corrimiento de tierras, flujos de lodo y niveles de inundación, debe prohibirse o restringirse el uso conflictivo del suelo, además de obligarse al cumplimiento de normas constructivas seguras contempladas en el código correspondiente. Sabemos que en los ambientes costeros del Caribe son frecuentes las edificaciones y viviendas con estructura ligera de madera, lo cual reduce las fuerzas sísmicas gracias al menor peso, pero no la vulnerabilidad al empuje del viento. Por lo tanto, dada la fuerza del aire huracanado, se requieren conexiones dúctiles y ancladas en la envolvente, ya que el uso de muros reforzados en una construcción con envolvente de madera puede ofrecer un comportamiento dúctil para prevenir grietas y fisuras. Adicionalmente, se debe emplear un sistema estructural redundante dotando los edificios de envolvente de madera que verticalmente involucre al techo y a nivel horizontal confine perimetralmente la estructura por la parte alta y sujete la estructura al piso, aprovechando para esto, además de un sistema de anclaje, los encuadres repetitivos por estar ensamblados con múltiples conectores que proporcionan vías de carga múltiples y a menudo redundantes para la resistencia a las fuerzas dinámicas. Además, los paneles de estructura de madera deben quedar debidamente unidos en la envolvente de madera, techo y pared, formando diafragmas y paredes cortantes para resistir estas fuerzas dinámicas del viento.
Los códigos también establecen requisitos mínimos de sujeción para las interconexiones de miembros repetitivos del entramado de madera, aplicables para la construcción de la envolvente estructural. Ver riesgos en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Arriba, viviendas destechadas en Providencia. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales, Razón Pública, Bogotá, 23 de noviembre de 2020. Contraportada de ubicación del huracán Iota, que con categoría 5 se abatió sobre San Andrés. Portada: huracán Iota batiéndose con vientos fuertes y lluvias torrenciales sobre San Andrés. Enlaces. Acciones frente al clima y el desarrollo, agua como bien público, anotaciones sobre el riesgo sísmico de Manizales, aprendiendo el sismo de Honshu, Japón, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, bosques, cumbre, el clima y ENSO, Caldas en la bioregión cafetera, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Caldas, Colombia, Cerro Bravo tras 300 años de calma volcánica, clima andino y problemática ambiental, clima extremo, desastres y refugiados, clima, las heladas en Colombia, Colombia biodiversa, Colombia huracanes y terremotos acechan, Colombia país de humedales amenazados, CTS, economía y territorio, 4 parques naturales nacionales, patrimonio de la ecorregión cafetera, dinámicas del clima andino colombiano, desafíos del complejo volcánico Ruiz Tolima, el desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz, el inestable clima y la crisis del agua. El Ruiz continúa dando señales, el siniestro de Mocoa, designio de la imprevisión, el tortuoso camino de los acuerdos climáticos, elementos de astrofísica y las estrellas, geomecánica, geotecnia para el trópico andino, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, gobernanza forestal para la ecorregión andina, guía astronómica, Haití sin resiliencia para el desastre, Hidroituango, una lectura a la crisis, huella hídrica en Colombia, Irma arrasa las Antillas Menores, la encrucijada ambiental de Manizales, Manizales un diálogo con su territorio, la era del trópico andino, caso Manizales, manual de geología para ingenieros, más allá de las profecías maya. No hay más terremotos, simplemente desastres más grandes. Nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, paisaje y región en la tierra del café, páramos vitales para la ecorregión cafetera, perfil ambiental de Manizales y su territorio, planeación preventiva y cultura de adaptación ambiental, por la aurora invocando el principio precautorio, preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero, ¿qué hacer con la vía al llano? Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica, riesgo sísmico, los terremotos y el caso de Colombia, Río Blanco, cuna de vida, Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia, sismo que tampoco cunda el pánico, sismo, Bareque y laderas, sol, clima y calentamiento global, textos verdes, 35º aniversario del desastre volcánico del Ruiz, Umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un SOS por los derechos de la reserva de Río Blanco, una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo, vida y desarrollo para el territorio del atrato, vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Gracias.